El Evangelio según el Espiritismo. Codificado por Allan Kardec. Capítulo 14. Honra a tu padre y a tu madre. Piedad filial. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Parentesco corporal y parentesco espiritual. Instrucciones de los espíritus. La ingratitud de los hijos y los lazos de familia. 1. Sabes los mandamientos. No cometas adulterio. No mates. No robes. No levantes falso testimonio. No hagas mal a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. San Marcos, capítulo 10, versículo 19. San Lucas, capítulo 18, versículo 20. San Mateo, capítulo 19, versículos 18 y 19. 2. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largo tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Decálogo, Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedad filial. 3. El mandamiento honra a tu padre y a tu madre es una consecuencia de la ley general de caridad y de amor al prójimo, dado que no podemos amar al prójimo si no amamos a nuestros padres. No obstante, el imperativo honra contiene un deber mayor para con ellos, el de la piedad filial. Así, Dios quiso mostrar que en el amor a nuestros padres debemos incluir el respeto, las atenciones, la sumisión y la condescendencia. Eso implica la obligación de cumplir para con ellos, en forma aún más rigurosa, todo lo que la caridad nos ordena en relación con el prójimo en general. Ese deber se extiende naturalmente a las personas que hacen las veces de padre y madre, y que tienen tanto más mérito cuanto menos obligatoria es su devoción. Dios castiga siempre con rigor cualquier tipo de violación a ese mandamiento. Honrar al padre y a la madre no significa solamente respetarlos, sino también ampararlos en la necesidad, proporcionarles reposo en la vejez y rodearlos de cuidados, al igual que ellos lo hicieron con nosotros durante nuestra infancia. La verdadera piedad filial se demuestra sobre todo en relación con los padres sin recursos. ¿Cumplirán ese mandamiento los que suponen que realizan un gran esfuerzo porque dan a sus padres estrictamente lo necesario para que no se mueran de hambre, mientras ellos no se privan de nada? ¿Cumplirán si los relegan a la habitación más pequeña de la casa, solo por no abandonarlos en la calle, mientras reservan para sí mismos la mejor y más confortable? ¿Cuántas veces lo hacen de mala voluntad y los obligan a pagar caro lo que les resta de vida, descargando sobre ellos todo el peso de las tareas domésticas? ¿Corresponderá a los padres, ancianos y débiles, servir a los hijos jóvenes y fuertes? ¿Acaso la madre les cobró la leche cuando los amamantaba? ¿Tomó en cuenta sus vigilias cuando ellos estuvieron enfermos? ¿O todo lo que debió caminar para conseguir lo que necesitaban? No.
Los hijos no deben a sus padres indigentes nada más que lo estrictamente necesario. Les deben también, en la medida de sus posibilidades, las pequeñas satisfacciones de lo superfluo, la dedicación, los amorosos cuidados, que apenas son el interés de lo que recibieron, el pago de una deuda sagrada. Esta es la única piedad filial que Dios admite. Ay, pues, de aquel que olvida lo que debe a quienes lo ampararon en su debilidad, que junto con la vida material le dieron la vida moral, y que muchas veces se impusieron duras privaciones para garantizarle el bienestar. Ay del ingrato, porque será castigado con la ingratitud y el abandono. Será herido en sus más caros afectos, en ocasiones incluso desde la vida presente, pero con certeza en otra existencia en la que habrá de padecer lo que haya hecho padecer a los otros. Es cierto que algunos padres menosprecian sus deberes y no son para sus hijos lo que deberían ser. Con todo, a Dios le corresponde juzgarlos, y no a los hijos. No corresponde a estos censurarlos, porque tal vez hayan merecido que sus padres fueran de ese modo. Si la ley de caridad establece que el mal se pague con el bien, que haya indulgencia para con las imperfecciones ajenas, que no se hable mal del prójimo, que se olviden y perdonen sus faltas, que se ame incluso a los enemigos, cuánto mayores no habrán de ser esas obligaciones en relación con los padres. Los hijos deben, pues, adoptar como regla de conducta para con la madre y el padre todos los preceptos de Jesús relativos al prójimo, y tener en mente que todo procedimiento censurable en relación con los extraños es todavía más censurable en relación con los padres, y que lo que tal vez no sea más que una simple falta en el primer caso, puede convertirse en un crimen en el segundo, porque entonces a la falta de caridad se suma la ingratitud. 4. Dios ha dicho: honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largo tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. ¿Por qué Él promete como recompensa la vida en la tierra y no la vida celestial? La explicación se encuentra en esta frase: que Dios te dará, la cual, suprimida en la fórmula moderna del Decálogo, altera su sentido. Para que comprendamos esas palabras, es preciso que nos remitamos a la situación y a las ideas de los hebreos en la época en que fueron pronunciadas. Ellos todavía no comprendían la vida futura. Su visión no se extendía más allá de la vida corporal. Tenían, pues, que ser impresionados más por lo que veían que por lo que no veían, razón por la cual Dios les habla en un lenguaje que está más a su alcance, como si se dirigiera a niños, y les muestra en perspectiva lo que puede satisfacerlos. Los hebreos todavía se hallaban en el desierto, y la tierra que Dios les dará es la tierra prometida, el objetivo de sus aspiraciones. No deseaban nada más que eso, y Dios les dice que vivirán en ella largo tiempo, es decir, que la poseerán por largo tiempo en caso de que observen sus mandamientos. No obstante, al advenimiento de Jesús, las ideas de los hebreos ya estaban más desarrolladas.
había llegado la hora de que recibieran una alimentación menos grosera, de modo que el Maestro los inicia en la vida espiritual al decir: «Mi reino no es de este mundo. Allá y no en la tierra recibiréis la recompensa de vuestras buenas obras». Con esas palabras, la tierra prometida material se transforma en una patria celestial. Por eso, cuando Él los llama a la observancia de aquel mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ya no les promete la tierra, sino el cielo. Véanse los capítulos 2 y 3. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? 5. Y habiendo vuelto a casa, se reunió allí una multitud tan grande que ellos ni siquiera podían ingerir sus alimentos. Al saber eso, fueron sus parientes para prenderlo, pues decían que había perdido la razón. Mientras tanto, cuando llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron del lado de afuera y enviaron a llamarlo. Y la gente del pueblo estaba sentada alrededor suyo y le dijeron: «Tu madre y tus hermanos están allá afuera y te llaman». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor suyo, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». San Marcos, capítulo 3, versículos 20 y 21 y 31 a 35. San Mateo, capítulo 12, versículos 46 a 50. 6. Algunas palabras parecen extrañas en boca de Jesús, porque contrastan con su bondad y su inalterable benevolencia para con todos. Los incrédulos no han dejado de valerse de ese argumento para decir que Él se contradecía. No obstante, un hecho irrefutable es que su doctrina tiene por base esencial, por piedra angular, la ley de amor y de caridad. Él no podía, pues, derribar por un lado lo que edificaba por otro. De ahí es preciso inferir esta consecuencia rigurosa. Si algunas máximas de Cristo se hallan en contradicción con aquel principio básico, es porque las palabras que le atribuyen fueron mal reproducidas, mal comprendidas o no son suyas. 7. Con razón nos asombramos de ver que, en esta circunstancia, Jesús muestra tanta indiferencia para con sus parientes y en cierto modo reniega de su madre. Por lo que se refiere a sus hermanos, se sabe que jamás tuvieron simpatía por él. Espíritus poco adelantados no comprendían su misión. Para ellos, la conducta de Jesús era extraña y sus enseñanzas no los sensibilizaron, puesto que ninguno de ellos lo siguió como discípulo. Parece incluso que compartían, hasta cierto punto, las prevenciones de sus enemigos. Es cierto, por otra parte, que lo recibían más como a un extraño que como a un hermano, cuando él se presentaba ante su familia. San Juan dice, positivamente, que ellos no creían en él. San Juan, capítulo 7, versículo 5. En cuanto a la madre de Jesús, nadie osaría discutir
la ternura que prodigaba a su hijo. Pero también es preciso convenir en que tampoco ella tenía una idea muy precisa de la misión del Maestro, pues jamás la vieron que siguiera sus enseñanzas, ni que diera testimonio de él, como hizo Juan el Bautista. El sentimiento que en ella predominaba era la solicitud maternal. Con respecto a Jesús, suponer que él haya renegado de su madre sería ignorar su carácter. No es posible que un pensamiento semejante animara a aquel que dijo: «Honra a tu padre y a tu madre». Por consiguiente, es preciso buscar otro sentido a sus palabras, casi siempre veladas por la forma alegórica. Jesús no descuidaba ninguna ocasión para impartir una enseñanza. Aprovechó, pues, la que le ofrecía la llegada de su familia, para establecer la diferencia que existe entre el parentesco corporal y el parentesco espiritual. Parentesco corporal y parentesco espiritual. 8. Los lazos de la sangre no determinan necesariamente los vínculos entre los espíritus. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu, porque éste ya existía antes de que el cuerpo se formara. No es el Padre quien crea el espíritu de su Hijo, solo le proporciona una envoltura corporal. Con todo, corresponde al Padre contribuir al desarrollo intelectual y moral de su Hijo, a fin de que ese espíritu progrese. Los espíritus que encarnan en una misma familia, sobre todo como parientes cercanos, son la mayoría de las veces espíritus simpáticos, ligados por relaciones anteriores que se traducen en un afecto recíproco durante la vida terrenal. No obstante, también puede suceder que sean espíritus absolutamente extraños unos con otros, divididos por antipatías también anteriores, las que se ponen de manifiesto en la tierra mediante un mutuo antagonismo, a fin de que les sirva como prueba. Los verdaderos lazos de familia no son, pues, los de la consanguinidad, sino los de la simpatía y la comunión de pensamientos, que relacionan a los espíritus antes, durante y después de su encarnación. De ahí se sigue que dos seres nacidos de padres diferentes pueden ser más hermanos por el espíritu que si lo fueran por la sangre. Pueden atraerse, buscarse, complacerse mutuamente, mientras que dos hermanos consanguíneos pueden rechazarse, según se ve todos los días. Es este un problema moral que solo el espiritismo resuelve mediante la pluralidad de las existencias. Véase el capítulo 4, sección 13. Hay, por consiguiente, dos clases de familias: las familias unidas por los vínculos espirituales y las familias unidas por los lazos corporales. Las primeras son duraderas y se afianzan por medio de la purificación, además de que se perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diversas migraciones del alma. Las segundas son frágiles, como la materia. Se extinguen con el tiempo y a menudo se disuelven moralmente, incluso desde la existencia presente. Eso fue lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo a sus discípulos: «Estos son mi madre y mis hermanos,
es decir, mi familia por los lazos del Espíritu. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. La hostilidad de los hermanos de Jesús se halla claramente expresada en el relato de San Marcos, pues manifiesta que aquellos tenían el propósito de atraparlo, con el pretexto de que había perdido la razón. Informado de la llegada de sus hermanos y conociendo los sentimientos que abrigaban para con él, era natural que Jesús dijera, refiriéndose a sus discípulos, desde el punto de vista espiritual: estos son mis verdaderos hermanos. Como su madre estaba acompañándolos, él generaliza la enseñanza, lo que no implica de manera alguna que haya pretendido decir que su madre, según el cuerpo, nada significaba para él como espíritu, ni que solo mereciera indiferencia de su parte. Su conducta, en otras circunstancias, demostró suficientemente lo contrario. Instrucciones de los espíritus. La ingratitud de los hijos y los lazos de familia. 9. La ingratitud es uno de los frutos más inmediatos del egoísmo. Siempre causa indignación a los corazones honestos, pero la de los hijos para con sus padres presenta un carácter todavía más detestable. Es especialmente desde ese punto de vista que vamos a considerarla, para analizar sus causas y sus efectos. En ese punto, como en todos los demás, el espiritismo proyecta luz sobre uno de los problemas del corazón humano. Cuando deja la tierra, el espíritu lleva consigo las pasiones o las virtudes inherentes a su naturaleza, y se perfecciona en el espacio o permanece estacionario hasta que desea ver la luz. Muchos, por lo tanto, se van llenos de odios violentos y de deseos de venganza sin saciar. Con todo, se permite que algunos de ellos, más adelantados que los demás, entrevean una parte de la verdad. Reconocen entonces las funestas consecuencias de sus pasiones y son inducidos a adoptar buenas resoluciones. Comprenden que para llegar a Dios solo hay una contraseña: caridad. Ahora bien, no hay caridad sin el olvido de los ultrajes y las injurias. No hay caridad con el corazón dominado por el odio. No hay caridad sin perdón. Entonces, mediante un esfuerzo extraordinario, esos espíritus consiguen observar a aquellos a quienes odiaron en la tierra, pero al verlos vuelve a despertarse la animosidad en lo íntimo de cada uno. Se resisten a la idea de perdonar, más aún que a la de renunciar a sí mismos, y principalmente a la idea de amar a los que tal vez les hayan arruinado su fortuna, su honor, su familia. No obstante, el corazón de esos desdichados se ha conmovido. Dudan, vacilan, agitados por sentimientos contrarios. Si predominan las buenas resoluciones, oran a Dios, imploran a los espíritus buenos que les den fuerzas en el momento más decisivo de la prueba. Por último, luego de años de meditaciones y plegarias, el espíritu aprovecha un cuerpo que se prepara en la familia de aquel a quien ha detestado y solicita
a los espíritus encargados de transmitir las órdenes supremas permiso para cumplir en la tierra los destinos de ese cuerpo que acaba de formarse. ¿Cuál será su conducta dentro de la familia escogida? Dependerá de su mayor o menor persistencia en las buenas resoluciones que adoptó. El contacto ininterrumpido con los seres a los que ha odiado constituye una prueba terrible, bajo cuyo peso sucumbe en algunas ocasiones, en el caso de que su voluntad no se encuentre aún lo suficientemente firme. Así, conforme prevalezcan las buenas o las malas resoluciones, será amigo o enemigo de aquellos entre los que fue convocado para vivir. De ese modo, se explican esos odios, esas repulsiones instintivas que se notan en algunos niños, a las que ningún hecho anterior pareciera justificar. En efecto, nada en esa existencia pudo provocar semejante antipatía. Para entender su causa, es preciso que se dirija la mirada hacia el pasado. Oh espíritas, comprended ahora el importante rol de la humanidad. Comprended que cuando producís un cuerpo, el alma que en él encarna viene del espacio para progresar. Tened en cuenta vuestros deberes y aplicad todo vuestro amor para aproximar esa alma a Dios. Esa es la misión que se os ha confiado y cuya recompensa recibiréis en el caso de que la cumpláis fielmente. Vuestros cuidados y la educación que habréis de darle favorecerán su perfeccionamiento y su bienestar futuro. Tened presente que Dios preguntará a cada padre y a cada madre: ¿qué habéis hecho del hijo que confié a vuestros cuidados? Si permaneció retrasado por vuestra culpa, tendréis como castigo verlo entre los espíritus que sufren, cuando de vosotros dependía que fuese feliz. Entonces, vosotros mismos, torturados por los remordimientos, solicitaréis reparar vuestra falta. Solicitaréis, tanto para vosotros como para Él, una nueva encarnación, en la cual habréis de rodearlo con mayores cuidados, y en la que Él, lleno de gratitud, os envolverá con su amor. No despreciéis, pues, al niño que desde la cuna rechaza a su madre, ni al que os paga con ingratitud. No fue Él acaso el que lo hizo así, ni el que os lo confió. Una intuición imperfecta del pasado se revela, de lo que podéis deducir que uno u otro ha odiado mucho, o fue muy ofendido, que uno u otro vino para perdonar, o para expiar. Madres, abrazad al hijo que os da disgustos, y decíos a vosotras mismas: uno de nosotros dos es culpable. Esforzaos por merecer los goces sublimes que Dios concede a la maternidad, enseñando a vuestros hijos que ellos se encuentran en la tierra para perfeccionarse, amar y bendecir. Pero ay, muchas de vosotras, en vez de eliminar por medio de la educación los malos principios innatos que proceden de las existencias anteriores, alimentáis y desarrolláis esos mismos principios con una culposa debilidad o por descuido. Más adelante, el corazón lastimado por la ingratitud de los hijos os indicará, desde esta vida, el comienzo de vuestra expiación. La tarea no es tan difícil como podríais imaginar.
no exige la sabiduría del mundo, pues tanto el sabio como el ignorante pueden desempeñarla. El espiritismo viene a facilitar ese desempeño, al dar a conocer la causa de las imperfecciones del corazón humano. Desde la cuna, el niño manifiesta los instintos buenos o malos que trae de su existencia anterior, y es preciso aplicarse a estudiarlos. Todos los males tienen su principio en el egoísmo y el orgullo. Vigilad, pues, las menores señales que revelen el germen de esos vicios, y tratad de combatirlos sin esperar a que echen raíces profundas. Haced como el buen jardinero, que arranca los brotes defectuosos a medida que los ve asomar en el árbol. Si dejáis que se desarrollen el egoísmo y el orgullo, no os espantéis más tarde de que se os pague con la ingratitud. Los padres que han hecho todo lo debido por el adelanto moral de sus hijos y no obtuvieron el éxito deseado, no tienen por qué culparse a sí mismos, y su conciencia puede estar tranquila, en compensación por la muy natural amargura que experimentan por el fracaso de sus esfuerzos. Dios les reserva un importante e inmenso consuelo, mediante la certeza de que ese fracaso es apenas una postergación y que se les concederá concluir en otra existencia la obra que han comenzado en esta, hasta que un día el Hijo ingrato habrá de recompensarlos con su amor. Véase el capítulo 13, sección 19. Dios no hace que la prueba sea superior a las fuerzas de quien la solicita. Solo permite las que pueden ser superadas. Si alguien no lo logra, no es porque no tenga una oportunidad, sino porque le falta voluntad. De hecho, ¿cuántos hay que en vez de resistirse a las malas inclinaciones, se complacen en ellas? A esos están reservados el llanto y los lamentos en existencias posteriores. Con todo, admirad la bondad de Dios, que nunca cierra la puerta al arrepentimiento. Llegará el día en que el culpable se cansará de sufrir y en que su orgullo será finalmente vencido. Entonces, Dios abrirá sus brazos paternales al hijo pródigo que habrá de arrojarse a sus pies. Las pruebas difíciles, escuchadme bien, casi siempre son indicio del final de un sufrimiento y del perfeccionamiento del espíritu, en caso de que sean aceptadas con el pensamiento puesto en Dios. Es un momento supremo en el cual, sobre todo, lo que importa es que el espíritu no cometa el error de quejarse, si es que no quiere perder el fruto de esas pruebas y tener que volver a comenzar. En lugar de quejaros, agradeced a Dios la oportunidad que os proporciona de salir vencedores, a fin de otorgaros el premio de la victoria. Entonces, os liberaréis del torbellino del mundo terrenal para ingresar al mundo de los espíritus, y allí seréis aclamados como el soldado que sale triunfante de la lucha. Entre todas las pruebas, las más penosas son las que afectan al corazón. Hay quien soporta con coraje la miseria y las privaciones materiales, pero sucumbe bajo el peso de las amarguras domésticas, torturado por la ingratitud de los suyos. Oh,
cuán punzante es esa angustia. No obstante, en esas circunstancias, ¿qué puede restablecer mejor la entereza moral sino el conocimiento de las causas del mal y la certeza de que aunque existan profundos quebrantos, no hay desesperaciones eternas? Pues no es posible que Dios quiera que su criatura sufra indefinidamente. ¿Qué hay más reconfortante, más estimulante que la idea de que depende de los esfuerzos de cada uno la posibilidad de abreviar el sufrimiento mediante la destrucción en sí mismo de las causas del mal? Para eso, sin embargo, es necesario que el hombre no detenga su mirada en la tierra, ni vea una existencia solamente, sino que se eleve para sobrevolar en lo infinito del pasado y del porvenir. Recién entonces, la soberana justicia de Dios se os pone de manifiesto, y vosotros aguardáis con paciencia porque encontráis una explicación para lo que en la tierra os parecían verdaderas monstruosidades. Las heridas que ahí recibís no os parecen más que simples rasguños. En ese golpe de vista lanzado sobre el conjunto, los lazos de familia aparecen en su verdadera perspectiva. Ya no son apenas los lazos frágiles de la materia los que unen a sus miembros, sino los vínculos duraderos del espíritu, que se perpetúan y consolidan al purificarse, en vez de diluirse con la reencarnación. Los espíritus que son inducidos a reunirse por la similitud de gustos, así como por la identidad del progreso moral y el afecto, forman familias. Esos mismos espíritus, en sus migraciones terrenales, se buscan para agruparse, como lo hacen en el espacio, y de ahí se originan las familias unidas y homogéneas. Si acaso en sus peregrinaciones están temporalmente separados, más tarde vuelven a encontrarse, felices por los nuevos progresos que han logrado. Pero como no deben trabajar solamente para sí, Dios permite que espíritus menos adelantados encarnen entre ellos, a fin de que reciban consejos y buenos ejemplos a favor de su adelanto. En ocasiones, esos espíritus se convierten en una causa de perturbación, pero ahí se encuentra la prueba. Ahí está la tarea. Acogedlos, por consiguiente, como hermanos. Ayudadlos y más tarde, en el mundo de los espíritus, la familia se felicitará de haber salvado a los náufragos que, a su vez, podrán salvar a otros. San Agustín, París, 1862.